El Jardiel Poncela más inédito llega esta semana a Murcia, dentro de la Feria del Libro de la capital de la región. ¿Y cómo va a llegar? Pues a través de una obra inédita que va a ver la luz y que se publica a través de una editorial aquí en Murcia. También aquí en la capital murciana es donde se va a presentar La Voz Muerta. Y para hablarnos de esa obra inédita hemos invitado a Enrique Gallud Jardiel, al nieto del gran Jardiel Poncela. Muy buenas tardes, Enrique Gallud. Muy buenas tardes. Bueno, ¿en qué se diferencia o en qué se parece La Voz Muerta al resto de comedias, de obras donde la risa es la protagonista en los libros, en las grandes obras de su abuelo? ¿Qué es lo que tiene en común o qué es lo que no tiene en común esta obra? Bueno, en principio porque es un género distinto. A Jardiel se le conoce principalmente por su literatura humorística, porque escribió mucho teatro humorístico, renovó el teatro cómico y porque también escribió novelas de humor, pero no se conoce la versión, por decirlo así, seria, ¿no? Y este libro que presentamos, que son textos prácticamente inéditos, son novelas cortas de misterio, no misterio en el sentido de novela policíaca, sino que llega un poco más allá, ¿no? Al mundo de la ultratumba, al mundo del espiritismo, al mundo de los fantasmas. Y es un género que Jardiel toca en su juventud, que la gente no conoce esta faceta suya y que también es muy interesante. Uh-huh. O sea que no es un libro como, por ejemplo, podemos pensar Eloísa está debajo de un almendro o Tú y yo somos tres, esas grandes comedias que después no solo se han llevado al teatro sino también al cine. Esto es la otra faceta de Jardiel que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Un poquito más la otra serio. Faceta de Jardiel, la faceta del Jardiel serio, un Jardiel que escribe narrativa muy apasionante, muy interesante. ¿En qué se diferencia? Es eso principalmente. ¿En qué se parece? Te diría que su estilo pues tiene el sello jardielesco, ¿no? No es literatura de humor, pero tiene una prosa muy viva, muy interesante, con mucha variedad de vocabulario, muy directa, que llega enseguida al lector y que le engancha enseguida en estas obras. O sea, la calidad del escritor está ahí, aunque sea tratando en serio, ¿no?, los temas. Esta obra inédita de Jardiel Poncela se va a presentar este viernes a las 7 de la tarde en el Museo Arqueológico y habrá quien nos escuche y se pregunte ¿y por qué se presenta en Murcia? ¿Por qué, Enrique? Bueno, pues porque ha sido una editorial de Murcia la que ha tenido la iniciativa de publicar esto, junto con otras obras, y publicará probablemente alguna cosa más en el futuro. Y también le ha concedido un poco a Jardiel también el honor, ¿no?, de ser el que inaugure de alguna manera o que esté ahí en la feria del libro de Murcia, retomada después de tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Es como un broche de oro, la verdad, a esta feria, la presentación de este libro de Jardiel Poncela. Si prolífico fue el abuelo, también prolífico es el nieto, ¿verdad, Enrique? Además, muchas obras tienen que ver... Puedo, escribo bastante, pero no puedo compararme con Jardiel. Jardiel fue un monstruo de la literatura. Él escribió en muchos géneros y escribió muchísimo. De hecho, la publicación de esta obra y de otras parecidas que estamos ahora haciendo los herederos en los últimos años se debe a que cuando se hicieron las obras completas de Jardiel, digo completas entre comillas, en los años 60, pues se dejó muchísimo material fuera por motivos editoriales, porque eran demasiados volúmenes, ¿no? Porque no cabía y no era ya económicamente rentable publicar 12, 14 volúmenes de un autor, ¿no? Y entonces estos son novelas que no se conocían. Esto se publicó entre el año 1922 y 1923 en periódicos de escasa tirada y prácticamente no se encuentra en ningún sitio. No se ha vuelto a reeditar. La única manera de leer estos textos sería meterse en una hemeroteca y rebuscar entre periódicos antiguos, y entonces está muy bien que esto esté ahora pues accesible para todo tipo de lectores de España y de Hispanoamérica también, donde Jardiel tiene mucho seguimiento. Así es, llama mucho la atención, claro, pensar en que todavía, después de tantos años, desde que Jardiel escribió esta obra, casi 90 años, llama la atención que todavía haya obras inéditas guardadas en un cajón. Los herederos tenéis todavía mucha tarea por delante, quedan muchas obras guardadas en cajones para volver a publicar. Bueno, en este momento ya no quedan muchas, pero te podría decir que hace 5 o 6 años quedaba todavía mucho material publicado en revistas y que no estaba en forma de libro, y los herederos nos hemos ocupado en estos últimos años de hacer ediciones de cuentos de Jardiel, de artículos, principalmente de temas humorísticos, que es lo que él más hacía. Pero este libro por eso es un poco distinto, porque tiene esa otra
esa otra orientación que ya te he contado. Un libro atípico que no tiene nada que ver con esas risas que despiertan el resto de obras de Jardiel Poncela. Acerca de su abuelo, Enrique, se ha escrito mucho, hay muchas biografías, usted de hecho también ha escrito, pero ¿la gente conoce realmente a Jardiel Poncela? Bueno, le conoce, lo que pasa es que de alguna manera es más famoso que conocido, ¿no? Hay muchísima gente que ha oído el nombre de Jardiel, igual ha visto una comedia o dos, pero que no conoce el grueso de su obra, ¿no? Que no ha leído la mayor parte de su obra. Por eso es interesante pues facilitar su lectura. De todas maneras, esto pasa con Jardiel y pasa con muchos otros autores, ¿no? Normalmente la gente pues conoce 1 o 2 libros de cada autor, no entran de lleno en la producción, y muchas veces entre las obras menos conocidas pues hay obras estupendas, ¿no? Que son tan buenas como las más famosas. De hecho, a Jardiel le ocurre una cosa, y es que tuvo un gran éxito, ¿no?, durante el tiempo en que él escribía, y después hubo una época en la que casi no se representaban obras de Jardiel Poncela, pero después otra vez, ahora mismo aquí en Murcia, es rara la temporada en la que no viene una compañía pues dando vida a una comedia de Jardiel Poncela. Todos los años tenemos comedias. Ahora mismo tiene que haber un montón de compañías en España con obras de Jardiel Poncela en cartel. Eso también tiene que ser muy bonito, ¿no? Ver que las obras que escribió el abuelo de uno pues se siguen representando, ¿no? Y además con mucho éxito porque tienen temas que son muy actuales. Sí, más a la alegría que da, más de que se represente, es de que gustan, ¿no? De que la gente disfruta con ellas y sigue apreciándolas. Sí, bueno, ha habido momentos, ha habido algunos años en donde a Jardiel se le ha representado menos, pero otra vez ha vuelto a estar de moda. El teatro de Jardiel es complicado de representar porque, como tú muy bien has dicho antes, son muchos personajes, eso implica, pues evidentemente, mucho gasto para las compañías, más complicación de mover una obra por capitales. Pero sí, otra vez está teniendo auge. El año pasado se han hecho varios montajes en Madrid, que luego han ido de gira por toda España, y a Jardiel se le está dando importancia. Se han hecho programas sobre él, documentales en televisión, se ha dado en la Sociedad de Autores se creó un premio de teatro con su nombre. Se ha hecho una exposición en el Instituto Cervantes. O sea, últimamente se está recuperando la figura de Jardiel y se le está reivindicando. Sin embargo, hay un aspecto o una parte de la vida de Jardiel Poncela que se desconoce, y es la época que pasó en Hollywood, porque la gente se piensa que Penélope Cruz y Javier Bardem han sido los españoles que han ido allí a abrir, ¿no?, a poner el acento español en Los Ángeles, en Hollywood, pero no, hay un grupo de españoles que en los años 30 se fue a Hollywood, que trabajó allí en la gran industria del cine norteamericano, y entre esos españoles está su abuelo. Por supuesto. No mucha gente lo sabe, pero la verdad es que la presencia de los autores españoles en Hollywood como escritores de guiones pues fue muy importante para la industria en su momento. Allí estuvo Jardiel en el año 33 y en el año 35, estuvo también José López Rubio, estuvo Gregorio Martínez Sierra, y luego pues tuvo una pléyade de actores y actrices españoles, Conchita Montenegro y otros más, que estuvieron allí y que realmente impulsaron la industria. La industria en su momento. En aquel momento no había doblaje como tal, y lo que se hacía eran versiones castellanas de las películas americanas y también obras originales, y esto es una labor que Jardiel y sus compañeros de generación hicieron y que está muy un poco olvidada, pero que es interesante recordar porque esa generación del 27 de humoristas tenía mucho vínculo con el cine, ¿no? Y la mayor parte de ellos, Edgar Neville y Jardiel, pues hicieron guiones. Y es verdad eso que cuentan de que este grupo de españoles allí en Hollywood luego se iban el domingo a pasar el día a la playa con la tortilla de patatas. Sí, es verdad. La verdad es que vivían bastante juntos, algunos incluso alquilaron pisos juntos, y no solo iban a la playa a comer tortilla de patatas, sino que estaban en contacto con personalidades de Hollywood. Concretamente, cuentan que estaban muchas veces invitados a la casa de Charles Chaplin y que iban allí a bañarse en la piscina, que era entonces algo que ellos no tenían en su casa, ¿no? Habían trabado amistad con el actor y director, y eso fue lo que hacían. Pues ha sido un placer, Enrique Gallud, recordar la vida y la obra de Jardiel Poncela. Recordamos una de sus obras inéditas, La voz muerta. Se presenta en el Museo Arqueológico de Murcia el viernes a las 7 de la tarde. Puede ir todo el que quiera, ¿verdad? Por supuestísimo. Pues ha sido un placer, Enrique Gallud Jardiel, repasar la vida y la obra de este gran autor de teatro, de Jardiel Poncela. Un saludo, Enrique Gallud.
Para mí también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, adiós.